Y para hablar sobre el comportamiento del vector del anófeles transmisor de lo que sería la malaria o paludismo, nos acompaña en el estudio Matías Reyes, ecólogo y entomólogo de la Universidad Central de Venezuela, para hablar sobre esto. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por esta invitación y participar en este día tan importante de la celebración de la malaria en las Américas. Se habla de que en Venezuela se creía que el paludismo estaba erradicado, sin embargo, nosotros seguimos teniendo el vector activo en nuestro país. Vamos a hablar sobre las zonas en donde este tipo de zancudo se desarrolla. Sí, esta es una pregunta bien interesante, un planteamiento que realmente es muy pertinente en este momento. Ciertamente estos zancudos han estado en el país desde tiempos inmemoriales, ¿no? Estamos hablando de la época colonial, ya se sabían que habían especies en Venezuela. Luego, en el proceso histórico de la investigación, se fue descubriendo las diferentes especies y se fueron definiendo cuáles eran, ¿no? En los años 60 se hicieron estudios detallados en el país, lo hizo el doctor Gabaldón con su equipo, y se establecieron 4 regiones donde había transmisión de malaria, donde estaban los vectores. Estamos hablando de la zona occidental del país, donde está Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida y Barinas. Allí tenemos una especie de zancudo particular que es el Anopheles Núñez Tovari. Luego tenemos otra zona importante de transmisión de malaria, que es la zona meridional, se ha llamado así, que está ubicada en los estados Amazonas y Bolívar. Y ahí tenemos 2 especies en este momento reconocidas, que son el Maraguara y el Anopheles darlingui. Luego tenemos otra región importante, que es en la zona oriental, que son los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, del Tamacuro, y tenemos otra especie que es el Aquasalis. ¿Okay? Esos son los focos más importantes. Y recientemente, en los años 2013 hacia acá, hemos tenido unos brotes de malaria en la zona central del país, en el estado Miranda, donde tenemos Anopheles aquasalis. Precisamente el anófeles, como lo decíamos, el transmisor o el vector de lo que sería el parásito que hace este proceso de malaria o Sí, paludismo en nuestro organismo. El día de hoy, el doctor Martínez Reyes nos trae también aquí en el estudio 2 de estos mosquitos que fueron disecados precisamente en el año 90. Zancudo presente, como decía usted, en diferentes zonas y también 4 estados también afectados por lo que sería la propagación de este sí. zancudo. Hablamos del zancudo en una forma diferencial al llamado patas blancas o también zancudo tigre, que son los que transmiten el dengue, el chikungunya, también en lo que sería lo más conocido para nosotros. Sin embargo, este zancudo usted me decía que tiene una forma totalmente diferente y la parte educativa también es tratar de mostrar cómo es el cuerpo también de este vector. Ciertamente, este insecto es muy diferente a la Aedes aegypti o a la Aedes albopictus, que son los zancudos tigre, Aedes aegypti de pata blanca. Diferentes tanto morfológicamente como diferencias en el comportamiento y los lugares donde habita, ¿no? Eso es bien importante saberlo porque, en primer lugar, este animal es selvático fundamentalmente, ¿no? Los anófeles son selváticos. Entonces, estos animales tienen como lugares de cría y lugares de reproducción sitios completamente diferentes a las viviendas. No están dentro de las viviendas, están en el monte. Entonces, el primer término que uno reconoce este animal es un término que utilizamos en campo y que se ha, de alguna manera, lo hemos incorporado de las mismas expresiones de la gente en el campo. La gente en el campo llama a los anófeles zancudo flechita, dicen flechita, porque en el momento de observarla, cómo se posa en la persona para picar, adquiere una posición muy perpendicular a la piel, en ángulo de 60 a 45 grados. Entonces es como una flechita y de hecho el pico del animal, la probóscide es bastante gruesa, es una probóscide muy diferente, muy distintiva con respecto a Aedes aegypti. Precisamente también hablamos sobre lo que sería el área selvática, pero también la zona minera de nuestro país, en ¿Sí? donde se encuentra presente y donde inclusive es el mayor foco de lo que sería la transmisión de malaria o paludismo a través de este zancudo. Hablamos sobre la zona minera y usted me explicaba antes de entrar al aire lo que sería el comportamiento y cómo serían estos criaderos en lo que sería la minería. Sí, los criaderos de estos animales, como decía en la parte anterior, son criaderos naturales donde tenemos cuerpos de agua almacenadas en lugares muy particulares donde hay oquedades en el terreno. Me explico mejor. Eso quiere decir que, por ejemplo, a lo largo de los ríos, en las partes laterales, normalmente se hacen pequeñas lagunas cuando los ríos crecen en invierno. Se llenan de agua y allí los zancudos colocan sus huevos. Entonces, en el momento en que el hombre interviene en un lugar de esto con una actividad minera, lo que está haciendo es generando más
cavidades en el suelo, en otras palabras, se están generando más huecos en el suelo de mayor tamaño, eso al final se van a constituir en pozos y en lagunas de mediano tamaño, y eso lo aprovechan los zancudos para colocar sus huevos y reproducirse. De manera que tenemos un incremento en el número de criaderos y paralelamente tenemos también un incremento en el número de zancudos que pueden estar picando en un momento determinado debido a esa actividad. ¿Se puede controlar los criaderos del anófele en zonas mineras, por ejemplo? Sí, hay forma de hacerlo. Hoy día existe la tecnología para hacerlo.